Algo que es importante. La mayoría de ustedes, hermanos, ¿cuántos de ustedes saben cuál es la razón por la cual nosotros dedicamos tiempo en el servicio de la tarde a hacer el catecismo? ¿Cuántos de ustedes saben? How many of you know why we take time Sunday afternoon in our service to do the catechism? ¿Cuántos lo saben? Para aprender teología. Para modelar cómo debería de ser nuestro servicio familiar en la semana. Para modelar cómo debemos hacer el servicio familiar en la semana. Nosotros, hermanos, la razón por la cual quiero hacer hincapié en esto es porque, como dice el hermano Barrio, el catecismo es un medio, hermano, que tenemos para aprender doctrina, para aprender teología. Mucha gente, hermano, dice hoy, la teología no importa, la doctrina no importa, lo que importa es conocer a Dios. Lo que importa es conocer a Dios. Pero conocer a Dios es teología. La teología es el estudio de la persona de Dios. Tú no puedes amar a un Dios que tú no conoces. Y es por eso que aprender teología, cada creyente, yo quiero que usted grabe esto en su mente, cada creyente es un teólogo. Cada cristiano debe saber teología. La teología no es solamente para los pastores, es para la iglesia de Cristo, para que la iglesia aprenda a conocer más al Señor y amar más a Dios. Esto es lo que quiero que usted haga en esta semana. Hermanos, yo sé que es difícil, porque nuestras agendas están llenas de ocupaciones. Pero esto es lo que quiero que usted haga en esta semana. Dedique tiempo a sentarse con sus hijos, o con su esposa, o su esposo. Y si no tiene a nadie en casa, cristiano, hágalo usted solo. Pero dedique tiempo a hacer el catecismo con su hijo, o con su familia, o usted solo. Quizás usted diga, bueno, mi hijo es muy chiquito, no sabe. Sí, siéntate en las piernas y mientras juega con un juguete, hace el catecismo con él, de la misma manera que lo hacemos aquí en la iglesia. Porque nosotros creemos, hermanos, que Dios salva por medio de la predicación de la palabra. Es por medio de su palabra que Dios salva. Cuando tú estás haciendo el catecismo en la casa, no solamente estás enseñando y no solamente estás aprendiendo, sino que también estás predicando el evangelio a tu hijo o a tu familia. So I want to encourage you to study this week, take time, be diligent, and take a time to sit with your kids or with your family or by yourself and do the catechism. Learn about the God that we worship. Learn about the God who saved you. Learn about the salvation that the Lord is giving us freely in Christ Jesus. Amén, hermanos. So, quiero animarles, vaya esta semana, tome tiempo para hacer el catecismo en su casa. La pregunta que tenemos es esta: ¿cómo eres justo delante de Dios? Solamente por la verdadera fe en Jesucristo. Es decir, aunque mi conciencia me acuse de que he pecado gravemente en contra de todos los mandamientos de Dios y nunca he guardado ninguno de ellos, y siempre estoy inclinado a todo mal, no obstante, Dios, sin ningún mérito mío, por pura gracia, me otorga e imputa la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si yo nunca hubiera cometido ni tenido ningún pecado, y como si yo mismo hubiese cumplido toda la obediencia que Cristo ha cumplido por mí, si tan solo acepto tal beneficio con un corazón creyente. Amén. Es una respuesta muy larga y la vamos a ir desempacando en los próximos domingos, o vamos a dejarlo en el boletín por algunos domingos. Solamente esta noche, solamente quiero resaltar la primera parte de la respuesta. ¿Cómo eres justo delante de Dios? Dice, solamente por la verdadera fe en Jesucristo. Solamente, hermano, por la fe en Cristo. Cuando creemos en Cristo verdaderamente y nos arrepentimos de nuestros pecados,
Dios nos perdona y nos declara justos delante de Él. Y cuando Dios te declara justo, eso lo que significa es que Dios te mira ahora como si tú nunca hubieses pecado, como si tú guardaras su mandamiento perfectamente todo el tiempo, no por tus méritos, sino porque te ha imputado la justicia perfecta de Jesucristo. Amén. Qué gran beneficio tenemos en Cristo, hermano. Qué gran bendición. Y eso es un regalo que recibimos por medio de otro regalo. El regalo de la justificación lo recibimos por medio del regalo de la fe. Hermanos, cuando tú entiendes esta verdad y tú meditas en esta verdad, eso te debe llevar a responder de una manera específica. ¿Cuál es la manera? ¿Cómo yo respondo a esta verdad? Bueno, en primer lugar, hermano, adorando a Cristo. No podemos quedarnos callados. Adora a Cristo. Tu vida puede estar hecha a pedazos. Escucha bien. Tu vida puede estar hecha a pedazos. Puede que tu vida aquí en esta tierra esté rodeada de aflicción. Pero Dios te ha dado dos regalos. Si tú estás en Cristo, Dios te ha dado dos regalos maravillosos y extraordinarios. Jesucristo y la fe. So, adóralo, exáltale. Y en segundo lugar, lo otro que podemos hacer es servirle. Porque Él te ha comprado. Él te compró, Él te salvó para que tú la alabes, para que tú des gloria a su nombre, pero para que tú también le sirvas. So, en esta semana, sirve a Cristo, sirviendo a tu familia. Dedica tiempo a hacer catecismo con tu familia. Dedica tiempo a proclamar a otra persona acerca de Cristo. Y como tu pastor, quiero animarte a que en esta semana, porque Cristo te ha justificado, porque en Cristo tú eres salvo, esto es lo que quiero animarte. I want to encourage you this week to go this week and proclaim Christ to somebody. There will be somebody in your life this week. Maybe your husband, maybe your kid, maybe your co-worker. Go, don't remain silent. Go and preach. Proclaim Christ. Ve esta semana, hermano, no te quedes callado. Ve y predica el Evangelio. Que otros conozcan de esta salvación que hay en Cristo Jesús. Amén, hermanos. So, vamos a orar. Bueno, vamos a leer algunos textos bíblicos. Vamos a leer, hermanos, todos los textos bíblicos están en el boletín, pero solamente vamos a leer uno por cuestión de tiempo esta noche. Vamos a leer el primero, Romanos capítulo 3, versos 21 al 28. Let's read Romans chapter 3, verse 21 to 28. Romanos capítulo 3, verso 21 al 28. Amén. Romans chapter 3, verse 21 to 28. Todo lo tienen, hermanos. Hermana Luján, que levantó la mano. Puede leer el texto bíblico, hermano. But now, apart from the law, the righteousness of God has been manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all those who believe, for there is no distinction. For all have sinned and fall short of the glory of God, being justified as a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus, whom God displayed publicly as a justification in His blood through faith. This was to demonstrate His righteousness, because in the forbearance of God He passed over the sins previously committed. For the demonstration, I say, of His righteousness at the present time, so that He would be just and the justifier of everyone who has faith in Jesus. Where then is boasting? It is excluded by what kind of law of works? No, but by the law of faith. For we maintain that a man is justified
by faith apart from works of the law. Amén. Fíjate, hermanos, solamente quiero resaltar el verso 28. I want to read again, verse 28. Dice, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Solamente cuando creemos somos justificados delante de Dios. Pero también, hermanos, quiero resaltar lo que dice el verso 26. Mira el verso 26. Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Amén, hermanos. Ahora, yo quiero que usted aprenda a pensar teológicamente cuando usted lee la Biblia. ¿Qué significa cuando Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, para que Él sea el justo y el que justifica al que tiene fe en Cristo? ¿Qué quiere decir eso? Y la respuesta está en el contexto de ese pasaje que acabamos de leer. What Paul means when he writes verse 26, he will be just and the justifier of one who has faith in Jesus. What that means? Bueno, según el versículo 23, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Por lo tanto, el único que es justo tiene que ser Dios, porque todos los demás han pecado. Pero no solamente es el único que es justo, también es el que justifica. La justificación está en Él, no está en ningún ser humano, está afuera de todos los seres humanos. Ser humano. Muy bien, mira el verso 24, 23 y 24. Luke verse 23 and 24. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios que nosotros merecemos. It's because everybody sin, everyone sin, and we fell short of the glory of God. What do you deserve? What do we deserve? ¿Qué merecemos, hermano? Condenación eterna. Y Dios, porque Dios es justo, Él no puede pasar por alto nuestro pecado, nuestra culpabilidad. Because God is righteous and just, He cannot overlook our sin and our sinfulness. So what is the solution then? He sent His Son to live a life that you cannot live, to die the death that you deserve. That if you believe in Him, you will be justified before Him. Not because He overlooked your sin, but because Jesus paid the penalty of your sin and lived a perfect life in your behalf. Es por eso, hermano, que la Biblia dice que Él es el justo y el que justifica al que tiene la fe, que tiene fe en Jesús. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta fe tan extraordinaria que Dios nos ha dado. Padre, en esta hora queremos alabar tu nombre y darte gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder participar, Señor, de este servicio de adoración a tu nombre y de estudio de tu palabra. Señor, gracias por la fe que tú nos has dado para poder creer. Gracias, Señor, porque por la fe podemos, Dios mío, no solamente vivir, sino también morir, Señor, Padre, llenos de esperanza, Señor, en ti. Padre, te damos gracias, Dios mío, porque tu palabra es clara, tu palabra habla verdad en nuestras vidas, Señor, porque tú, el autor, eres verdad. Señor, te adoramos y te bendecimos, porque nos has dado a tu Hijo Jesucristo, nos has dado fe, en Él nos has perdonado, en Él nos has redimido, en Él nos has adoptado como hijos tuyos. En Cristo, oh Dios, nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, Señor, y por eso nosotros te adoramos. Te adoramos, oh Dios Trino, porque tú eres el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Señor, en esta tarde, al venir ante tu palabra, queremos rogarte que tú hables, oh Dios, a nuestras vidas, que tú informes nuestra conciencia con tu palabra, que tú obres en nuestra voluntad por medio de tu palabra,
que tú fortalezcas nuestra fe por medio de tu palabra. Señor, te ruego en el nombre de Cristo que tú exaltes tu nombre en la vida de cada uno de nosotros esta noche por medio de tu palabra. Mi Dios amado, oramos en esta hora, Señor, por Carlos Encinas. Oramos, Dios mío, por la vida de este hombre. Señor, tú lo conoces. Tú conoces la condición de su alma, tú conoces la condición de su cuerpo. Ahí donde él está, Señor, enfermo, yo quiero rogarte que extiendas tu mano sobre él por amor a tu nombre, Señor, en tu providencia. Extiende tu mano trayendo sanidad a su cuerpo conforme a tu voluntad, Señor. Padre, pero no solamente te ruego por su cuerpo, también te rogamos esta noche por su alma. Oramos que tú tengas misericordia de él, que tú salves su alma si él no te conoce y que tú lo traigas al verdadero arrepentimiento y a la redención que es en Cristo Jesús. Concédele a su familia ver tu mano obrando, Señor, en él. Yo te lo ruego, oh Padre, en el nombre de Jesús. Señor amado, yo te pido, Señor, en esta hora por Nancy del Toro. Señor, Padre, mira a nuestra hermana en Cristo, allí donde ella está, Señor, grave en el hospital. Te pedimos, Señor, que, oh Dios, si es el tiempo de Nancy de partir de este mundo, Señor, yo te ruego, Dios mío, que ella pueda, Dios mío, también morir en fe, Señor. Que ella pueda morir en el consuelo y la esperanza que el Evangelio provee, Señor. Yo te lo ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, pero si no es tu voluntad llevarla a casa, Padre, yo te pido que tú tengas misericordia de ella, que tú extiendas tu mano trayendo sanidad sobre su cuerpo, trayendo pronta recuperación, restauración. Señor, los médicos dicen que está grave, que está en estado crítico, pero dice tu palabra, Señor, que tú eres el Dios que en el principio dijiste, sea la luz, y fue la luz. Y si tú tan solamente das la palabra, das la orden, Señor, nuestra hermana en Cristo puede recuperarse. Señor, sé con ella y sé con su familia en este tiempo. Amado Dios, también esta noche oramos, Dios mío, por Aide. Te damos gracias, Señor, por su bebé. Te damos gracias porque ya está en casa. Te damos gracias, Señor, por la manera en que tú la has sostenido y que tú la has guardado a ella y al bebé. Rogamos por ellos, rogamos por la familia de ella, por su esposo, por sus hijos. Señor, sea tu gracia, Señor, sobreabundando en la vida de Aide, Señor, y de su familia. Señor, en estos días de recuperación después del parto, quiero rogarte que tú la fortalezcas físicamente, pero que también tú obres en su alma. Señor, y que tú capacites a ella para que ella pueda, oh Dios, Señor, educar a sus hijos, criar a sus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Padre, concédele a ella poder conocerte a ti, poder, Señor mío, acercarse a ti, Señor. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor amado, la encomendamos en tus manos y te damos gracias por el milagro de la vida. Padre, te lo pedimos, estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amado Dios, ahora una vez más te ruego, ayúdame a comunicar con claridad tu palabra y habla a nuestras vidas a través de ella. Gracias, Señor. Gracias por la vida de cada hermano, cada hermana, cada persona que no ha traído a tu casa hoy. Gracias, Señor, por la vida de los niños. Gracias, Señor, por Abraham. Gracias, Señor, oh Dios del cielo, por cada niño, Señor, de nuestra congregación. Gracias, Padre, por todas tus bondades y tus misericordias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, quiero invitarte a buscar en tu Biblia Efesios capítulo 5, verso 22. I want to invite you to open your Bible in Ephesians chapter 5, verse 22. Efesios capítulo 5, verso 22. Y vamos a leer, hermanos, hasta el verso 26. Ephesians chapter 5, verse 22 through 26. ¿Efesios qué? 5, 22 al 26. Efesios 5, 22 al 26. ¿Todos lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios de esta manera:
las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Esta es palabra del Señor para nuestras vidas. En esta tarde, con la ayuda del Señor, vamos a continuar con nuestro tema, hermano, las responsabilidades de la esposa en el matrimonio. Y esto lo comenzamos, hermano, este tema lo comenzamos el domingo pasado. Y no sé cuántos ustedes recordarán, pero la mayoría de nuestro estudio el domingo pasado giró alrededor de lo que no era la sumisión en el matrimonio. Y quiero, hermanos, rapidito, a manera de repaso, quiero preguntarle en una sola oración, no en dos, no en tres, en una sola oración, ¿qué fue lo que vimos? ¿Qué usted aprendió? ¿Qué es lo que no es la sumisión de la esposa al esposo? Isabel. Sumisión de la esposa a la esposa es no ser la esclava, no ser la esclava del esposo. Muy bien. ¿Qué más? No es solamente para las mujeres. No es un asunto que es solamente para las mujeres. Muy bien. ¿Qué más? Que si está la integridad o la lealtad, la fidelidad a Dios en riesgo, la mujer puede desobedecer a su marido en ese aspecto. Exacto, y eso es un tema muy importante. Cuando la sumisión a la mujer, hermano, de la mujer a su esposo está subordinada a la sumisión de la mujer a Cristo. En el momento, el punto que el someterte a tu esposo, cualquiera que sea lo que eso significa, que lo vamos a ver esta tarde, pero en el momento, el punto de que tu sumisión a su esposo te lleva a pecar o te lleva a desobedecer a Dios, tu deber como esposa es honrar a Dios obedeciéndole a Él, aunque en ese momento y en esa circunstancia específica te lleve a desobedecer a tu esposo. Isabel. No significa exactamente sumisión de la esposa a la esposa, no significa que la esposa no puede hablar, no puede dar su opinión. Vimos varias cosas, hermano, y terminamos dando este concepto de sumisión, concepto bíblico de sumisión. El pastor y teólogo John Piper define la sumisión de la mujer, la sumisión bíblica para la esposa, es el llamado divino a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudarle a llevarlo según los dones que ella tenga. Y en este concepto yo quiero resaltar algunas verdades. Fíjate, la razón por la cual escogí este concepto es porque él comienza diciendo que la sumisión bíblica es para la esposa, ¿qué cosa es? Es el llamado divino. ¿Por qué es importante? Porque la sumisión bíblica no es un invento de la iglesia, no es un invento de la cultura, es el llamado de Dios a la mujer en el matrimonio. Cuando la Biblia dice en Efesios capítulo 5, verso 22, las mujeres estén sujetas a sus esposos, lo que la Biblia está llamando a las esposas cristianas es a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudarle a llevarlo según los dones que ella tenga. Ahora bien, vamos a ir por la Biblia a ver algunas verdades acerca de esta sumisión. Y este es nuestro plan para esta tarde. En el tiempo que nos queda juntos, hermanos, vamos a estar considerando algunas verdades acerca de la sumisión bíblica de la mujer en el matrimonio. Y vamos a ver algunas maneras prácticas
prácticas en que la mujer puede llevar a cabo este llamado divino. Amén, hermano. Y obviamente, si te hago una pregunta, no duden en preguntar, hermanos, y vamos a tratar de responderles con la palabra del Señor. Amén, hermanos. Lo primero, después de que tenemos en nuestra mente el concepto de sumisión bíblica, yo quiero enfatizar esto a las mujeres que están aquí. Dios te ha hecho un llamado como mujer en el matrimonio, y es a honrar y afirmar el liderazgo de tu esposo y ayudarlo a llevarle según los dones que Dios te ha dado a ti. Una aplicación de este concepto, porque en eso consiste el someterte a tu esposo, y porque es el llamado que Dios hace a toda mujer cristiana. Las madres, las mujeres cristianas que tienen hijos, hijas, deben enseñar a sus hijas cuáles son los parámetros que ella debe seguir bíblicos a la hora de encontrar o de tomar la decisión de casarte con una persona. Porque cuando vimos el tema del matrimonio, no sé si te recordarás que aprendimos que el matrimonio no es algo que tú entras como por obligación. Tú decides casarte. Y cuando tú decides casarte, tú sabes que tú tienes la responsabilidad de sujetarte a ese hombre, de respetar su liderazgo, de honrar su liderazgo, aunque te parezca que él no es el mejor de los líderes. ¿Sí lo entienden? Por eso es importante que enseñemos a nuestras hijas a que deben escoger bien con quién se van a casar. Porque el matrimonio constituye una gran responsabilidad delante de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia como un todo acerca de esta sumisión? Bueno, la Escritura enseña que la sumisión de la esposa no es opcional. ¿Es qué cosa? Mandatorio. La sumisión de la esposa al esposo, responder a este llamado no es opcional, es mandatorio. Y esto lo vemos, hermano, en Efesios capítulo 5, verso 22. Por cuestión de tiempo, no vamos a ver primera de Pedro, pero apúntalo. ¿Cómo? Sí, el domingo pasado lo vimos. Hermanos, the call, responding to this call to honor and respect the leadership of your husband is not an option, it's a commandment for the Lord. You are under obligation to honor the leadership of your husband. Let me ask you this. Debe preguntarle algo. Dice Efesios 5:22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. ¿Es aquí qué cosa, hermano? Un mandamiento. Ahora, cuando la mujer cristiana falla en responder adecuadamente a este llamado, a este mandamiento, ¿contra quién está pecando? Pues contra el Señor. When a Christian woman failed to submit to her husband because she don't want to, she is not sinning against his husband, she is sinning against the Lord. Because it's a commandment that you are under obligation to fulfill with the help of Christ. Es un mandamiento que Dios nos ha dado, y cuando la mujer falla en responder este mandamiento está pecando. Porque la sumisión no es opcional, es mandatoria. Y como le decimos, muchas mujeres quizás pueden decir: ay, pastor, pero es que usted no conoce a mi esposo. Ese es, ¿qué cosa? Tu esposo. Tú lo escogiste. Tú te casaste con él. Ahora Dios te llama a someterte a su liderazgo. Ahora bien, hermana Daniela, ¿qué decir? Me llamó la atención que ahorita, como usted dijo, fíjese muy bien con quién se casa. Dice usted, ¿no? A la muchachita, ¿verdad? Entonces me quedé pensando muchas veces cuando hay diferencias con nuestros esposos, bueno, en el caso mío, me quedo en ese pensamiento. Entonces, realmente escogí el hombre que escogí el hombre que debería,
en ese punto, a ese punto. Entonces, dado que Dios está en todo tiempo, llego a la conclusión, o sea, es una cosa contradictoria porque desde Dios escogió a mi esposo antes de que yo lo supiera. Entonces me quedó esa cosa de que fíjese con quién se casan. Entonces, como le digo, me pongo a pensar cuando hay diferencias, más bien, cuando hay cosas en que no estoy de acuerdo, cuando hay cosas en que él dice una cosa y yo conforme de referente a nuestros hijos o cómo educarlos y todo, y hay veces que digo, no, es que la Biblia dice esto, ¿no? Entonces, y ahorita me llamó mucho la atención eso que dijo, fíjense muchachitas, las que están solteras, fíjense, o muchachitos, con quién se casan, ¿verdad? Pero estamos hablando de la mujer, ¿verdad? Pero le digo, me quedó eso como algo que no me queda claro, la verdad. Voy a explicar, hermano, a lo mejor algunos de ustedes tienen la misma duda, yo voy a explicar y voy a hacer lo más claro posible en esto. Quiero corregir algo primero. Dios no escogió a tu esposo antes de que tú lo escogieras. La Biblia dice que nosotros somos libres para casarnos con quien nosotros querramos, siempre y cuando sea en el Señor. Tú te puedes casar con Pedro, o con Juan, o con Pablo, o con Reclu. Si te gusta y es cristiano y tú ves que tienen buena, que se complementan, ese es el hombre, esa es la mujer. No hay, Dios no, hermano, y digo esto porque en la iglesia donde me crié me enseñaban eso. No, ya Dios tiene una exacta. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que tú te puedes casar con quien tú quieras, siempre y cuando sea con el Señor. Y obviamente hay veces que puede que sea cristiano, puede que se te guste. Sin embargo, cuando tú oras, porque déjame decirle, hermano, no estamos, quiero hacerle paréntesis porque nosotros tenemos que pensar cristianamente acerca de este tema. Ustedes saben cómo los cristianos comenzamos una relación de noviazgo. ¿Quiénes saben cómo los cristianos comienzan una relación de noviazgo? Ok, le voy a explicar. Cuando dos cristianos, una cristiana y un cristiano se gustan, se sienten atraídos el uno al otro, son cristianos, los jovencitos, sí. Bueno, ya todos aquí estamos, la mayoría estamos casados. Si estamos en Cristo, la Biblia condena abiertamente casarte con una persona que es inconversa. Si tú te casas con una persona, siendo cristiano, te casas con una persona inconversa, tú estás pecando en contra del Señor. Si ya tú estás casada y tú vienes a Cristo y tu esposo es inconverso, tú estás bien, porque tú cuando viniste a Cristo, cuando el Señor te salvó, ya tú estabas casado con ese hombre y ahora Dios te llama a amar a ese hombre, a respetar a ese hombre y orar y predicar el evangelio de ese hombre. Pero la Biblia condena el cristiano, le prohíbe al cristiano casarse con una persona que no es cristiana. Puede ser muy buena, puede ser muy moral. Si no es cristiana, no es, ni ores por eso. No es la voluntad de Dios. Ahora puede, cuando dos cristianos, una cristiana y un cristiano se gustan, se sienten atraídos, ven que se complementan, lo primero que hacemos es orar. Y orar y buscamos la voluntad de Dios, pedimos la dirección de Dios y Dios va a unir todas las cosas en su lugar. Y tú vas a ver claramente qué es lo que es la voluntad de Dios para tu vida, en ese caso. Uno de los temores que cuando yo era joven tenía, era precisamente eso. ¿Cómo yo sé que es la voluntad de Dios? Bueno, hermano, cuando llegó mi momento, se hizo tan claro como el mediodía. No fue que bajó un ángel, no fue que sentí no, fue cuando yo conocí a Adi, ella vivía en una ciudad diferente a donde yo vivía, y comenzamos, ¿sabes? En ese proceso de enamorarnos, empezamos a orar, y cuando empezamos a orar, se pusieron las cosas feas.
Mi suegra no me quería, Tu suegro tampoco. mi suegro tampoco, y como si fuera poco me dijeron, nos la llevamos para Estados Unidos. Y ella vino para Estados Unidos y yo me quedé en Cuba. Estuvimos así como 5 años, ¿verdad? 4 años. Durante 4 años, hermano, pasaron muchas cosas y estuvimos orando, ella en Estados Unidos y yo en Cuba. Hermano, y Dios permitió, Dios abrió las puertas para que no solamente yo pudiera venir aquí y pudiera casarme con él, con mi esposa, con mi novia en aquel tiempo, sino que Dios también permitió que la relación con mi suegro se arreglara. No es que me quiere mucho ahora, pero ya no le tienen, ya no tienen tampoco opción. Pero el hecho es que tenemos buena relación ahora. Dios arregló. Cuando es la voluntad de Dios, Dios va a ir acomodando todas las cosas, pero no hay una persona específica. Si es cristiana y te gusta y se complementa, ese es. Ahora, lo otro que quiero decir, hermano, con relación a esto, es que muchas veces en el matrimonio vamos a tener, puede que hayamos escogido a la persona correcta, porque es cristiano, porque te gusta y porque se complementan. Pero a lo largo de nuestro matrimonio empezamos a tomar decisiones contrarias a lo que la Escritura manda. Empezamos a ignorar el consejo de la Escritura y como resultado nuestros matrimonios se van torciendo, y cuando al final de los años o en el transcurso del tiempo miramos atrás y miramos nuestro matrimonio y decimos, esto no es un matrimonio, esto es un fenómeno, esto es algo. Me casé con la persona equivocada, y no fue que me casé con la persona equivocada, fue que mi esposo y yo, debido a que tomamos decisiones contrarias a la Escritura, deformamos nuestro matrimonio. Lo tercero que quiero decir es que el tener diferencia en el matrimonio no significa que estés casado tampoco con la persona equivocada. Hermanos, no hay matrimonio cristiano, aun cuando los dos son cristianos, no hay matrimonio que no tenga diferencias. Y van a haber tiempos y temporadas en que quizás van a tener diferencias todos los días y no se van a poner de acuerdo. Pero yo te quiero decir algo como tu pastor, hermana y hermano que estás aquí. Ciertamente van a haber momentos en que tú no te vas a entender con tu esposa, ni tu esposa se va a entender contigo. ¿Y sabes lo que va a poner fin a esa discrepancia? Tú sabes la única manera de ponerle fin a esa diferencia, que los dos se sometan a lo que la palabra de Dios dice acerca de ese asunto en específico. Y usted se preguntará, bueno, pastor, si mi esposo es converso. Bueno, como esposa cristiana, usted va a orar para que Dios incline el corazón de su esposo a hacer lo que es correcto. Porque déjeme decirle algo, nosotros también creemos a la luz de la Escritura que aunque tu esposo o tu esposa no sea cristiano o cristiana, Dios tiene total dominio y autoridad sobre la vida de tu esposo. Él puede, aun cuando tu esposo no es cristiano, Dios tiene el poder, la autoridad de inclinar, escucha bien, inclinar el corazón de tu esposo a hacer lo que Él quiere que Él haga. Cuando tu esposo no es cristiano, lo mejor que puedes hacer cuando se ponga de acuerdo es orar por tu esposo, pedir a Dios que Él cambie la dirección del corazón de tu esposo y que Dios se glorifique en esa situación. También a las hermanas que tienen esposo inconverso, hay veces que vas a tener discrepancias y van a haber conflictos en tu matrimonio que Dios los va a usar para santificarte a ti, para transformarte a ti. Cuando nosotros tenemos problemas en el matrimonio, when we have difficulties in our marriage and we don't understand each other, how do we pray? ¿Cómo oramos? Cambia. Señor, cambia a ese hombre. Llévate algo nuevo. Señor, mira a ese hombre. Pero muy pocas veces oramos y decimos, Señor, cámbiame a mí. Transfórmame a mí. Muéstrame en qué área
yo necesito crecer en esta circunstancia específica. Y como pastor, como tú pastor, te voy a decir algo, hermano. No tener problemas en el matrimonio no significa necesariamente que las cosas estén mal. Dios ordena aflicciones en el matrimonio, Dios ordena también discrepancias, Dios las ordena para bendecir tu vida, para hacerte crecer en Cristo. ¿Ahí? Todo eso lo entienden, todo lo entienden, hermano. El problema es que muchas veces nosotros desperdiciamos nuestras aflicciones, nuestras discrepancias con nuestro cónyuge, nosotros las desperdiciamos porque estamos enfocados en el problema, estamos enfocados en que el Señor cámbialo a Él. Cuando tú estás enfocada en que el Señor lo cambie, yo no te digo que Él no necesite cambiar, todos necesitamos cambiar, pero para que haya un problema en un matrimonio tiene que haber ¿qué cosa? Dos partes. Tú y él tienen responsabilidad de una u otra manera. Pero muchas veces cuando tenemos ese conflicto y estamos así de punta, generalmente lo que pasa es esto, sea cristiano o no. Yo no quiero dar mi brazo a torcer, ni ella quiere dar su brazo a torcer. ¿No te das cuenta que una de las cosas que más nos cuesta trabajo en el matrimonio? ¿Sabes qué es lo que es lo más difícil en una relación matrimonial? ¿Sabes qué es lo más difícil en una relación matrimonial cuando tenemos conflictos? Ceder y pedir perdón. Y para que podamos ceder y pedir perdón necesitamos la obra de Dios en nuestras vidas. Cuando a ti te es difícil, tú puedes decir, tú puedes que no veas tu parte en el problema. Sin embargo, tú te das cuenta que te es difícil ceder en el problema y es difícil para ti pedir perdón. Y es solamente ahí, ya tú estás viendo un área en tu vida en la que tú necesitas crecer. Y Dios va a usar ese conflicto para hacerte crecer en esa área. Pero para crecer en esa área necesitamos la ayuda de Cristo, hermano. Hermano, en eso que está contando usted de ceder, yo pienso que hay una línea muy delgada ahí. Ese es mi punto de vista, mi percepción, que hay una línea muy delgada en la que tanto uno como hombre o como esposo o la mujer como esposa, si lo ve que cede uno o el otro, tienden a sacar ventaja, puedes tender a sacar ventaja de algunas cosas. Hay una línea muy delgada y es lo que yo veo. Sí, evidentemente, y esa es la respuesta natural nuestra, y tienes razón, y muchas veces no queremos ceder precisamente porque lo que gobierna nuestro pensamiento es, si yo cedo, soy inferior o él va a tomar ventaja sobre mí. Pero exactamente, eso revela los ídolos de nuestro corazón. ¿Por qué yo voy a ceder? ¿Por qué yo debería ceder en el conflicto? ¿Por qué yo debería pedir perdón? Bueno, no solamente porque la razón fundamental y la que debe dominar nuestro pensamiento en ese momento es por amor a Cristo y por amor a esa persona. Exacto. Ese es tu prójimo más cercano. Cuando yo no quiero ceder porque yo no quiero que tomen ventaja sobre mí, yo estoy revelando que en mi corazón yo valoro más el ser respetado, el ser reconocido. Yo valoro más el que la otra persona diga yo soy culpable, que la paz y la reconciliación en el matrimonio. Si yo le voy a poner una ilustración que debe dominar nuestra mente cuando tenemos conflicto en el matrimonio. Hay un conflicto universal, cósmico, y es el conflicto entre el hombre y Dios. En este conflicto cósmico, universal, ¿quién tuvo la culpa? In this cosmic conflict between man and God, who has the responsibility? El hombre. El hombre fue el responsable porque el hombre rompió
la ley de Dios. El hombre se rebeló en contra de Dios. El hombre quiso usurpar el lugar de Dios. Como consecuencia, Dios trajo maldición sobre el hombre y sobre toda la creación. Y a partir de ese momento, todos los descendientes de Adán y Eva nacen bajo justa condenación, nacen bajo maldición por causa del pecado. Y el hombre nace separado de Dios, en conflicto con Dios. La Biblia usa palabras clave. La Biblia dice que el hombre sin Cristo odia a Dios. El hombre sin Cristo es enemigo de Dios. Hermano, y es el hombre sin Cristo en cualquiera de sus manifestaciones, porque cuando hablamos del hombre sin Cristo estamos hablando, muchas veces pensamos en el inconverso, ateo. No, el religioso es una persona que odia a Dios, porque aquel que pone su confianza en la religión, en el legalismo, en sus propias obras y no en Cristo, está diciéndole a Dios: yo no necesito un Salvador, yo soy mi propio Salvador. ¿Sí lo puede ver? El hombre sin Cristo en su estado natural es enemigo de Dios, está bajo justa condenación. Sin embargo, Dios tomó la iniciativa y envió a su Hijo a vivir una vida perfecta en tu lugar y a morir por nosotros, para que todo el que cree sea perdonado y declarado justo delante de Él, para que todo aquel que cree pueda ser traído a una relación de regreso o a una relación con Dios. Pero Dios fue quien tomó, ¿qué cosa? La iniciativa. Y ese es el patrón que cada cristiano debe seguir a la hora de resolver un conflicto, ya sea con tu esposa, tu esposo o con un hermano en Cristo. Aunque tú veas que la otra persona tiene la culpa, como cristianos, tú y yo debemos tomar la iniciativa. Vamos a hablar. As a Christian, you should take the initiative. Be intentional and pursue reconciliation in your marriage. Because, by the way, como dicen los americanos, when you allow that conflict and disagreement in your marriage prevail in your home, you are voy a pedir a mi esposa que me ayude aquí con esta traducción porque no sé cómo decirlo en español. Estamos distorsionando. ¿Cómo se dice esta palabra? Distorting. We are distorting the relationship of Christ and the church. Because marriage reflects the relationship between Christ and His church. So when we as a Christian allow that conflict, separate us and prevailing on marriage, we are destroying that image of the relationship between Christ and His church, and we are sinning against the Lord. That's why we, in the same way that Christ do, we have to take the initiative and pursue reconciliation in our marriage. Y eso solamente lo podemos hacer, como siempre hemos insistido en esta iglesia. La ley demanda que tú busques reconciliación, la ley de Dios. La ley demanda que tú ames a ese hombre o a esa mujer, a pesar de él. Pero tú no puedes amarlo todo el tiempo o amarla todo el tiempo como la Biblia demanda. No solamente porque es tu esposo o tu esposa, sino también porque es tu prójimo más cercano. Por eso tú necesitas la ayuda de Cristo. Como Sara, solamente por la fe podemos recibir fuerzas para obedecer a Dios en esas áreas de nuestras vidas. ¿Sí lo puede ver, hermano? Ahora, es por eso que cada esposa cristiana, cada esposo cristiano necesitamos depender todos los días de Cristo. El matrimonio, la única manera de tener un matrimonio saludable es vivir nuestro matrimonio de la mano con Cristo, dependiendo de Cristo. ¿Sí lo puede ver, hermano? Porque, sea que tu esposo sea cristiano o no, como esposa tú tienes la responsabilidad, estás bajo obligación de sujetarte a tu esposo. En otras palabras, tú estás bajo obligación de respetar y honrar el liderazgo de tu esposo.
Otra cosa que queremos ver rapidito, hermano. Que este tema es tan bueno, hermano, que el tiempo se nos va. Pero la Escritura también nos enseña que la sumisión de la esposa es un asunto espiritual. La sumisión de la esposa es un asunto espiritual. ¿Quién quiere leer Efesios 5:22 nuevamente? Want to read Ephesians chapter 5, verse 22. The scriptures teach that the submission of the wife is a spiritual marriage. ¿Quién quiere leer Efesios 5:22? Sí, hermano. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Amén. Gracias, hermano. ¿Cómo termina el versículo, hermano? How verse 22 finish? ¿Cómo termina? Como al Señor. No es un asunto, hermano, de cultura. No es un asunto, muchos dicen, hermanos, y muchas personas influenciadas por la cultura en la que vivimos y influenciadas por los diferentes movimientos sociales que han existido, dicen, la Biblia es un libro machista. La Biblia no es un libro machista. El sujetarte a tu esposo es un problema no de cultura, no es un problema de machismo, es un problema espiritual. Es un asunto espiritual. Dice la Biblia, como al Señor. ¿Qué significa esto? What that mean, brother and sister? When the Bible says, wife, submit to your husband como al Señor. ¿Qué significa eso? Be subject to your own husband as to the Lord. What that mean? Ahí lo pone en la misma posición. O sea, así como adoras tú al Señor, adora, o sea, a tu esposo, o sea, como dice, sujeta, así como te sujetas al Señor, sujeta a tu esposo, o sea, en un respeto, Otra vez de su palabra. ¿Cómo? Honra. Muy bien. Fíjate, hermano, lo que eso significa es que debemos hacerlo, la esposa debe hacerlo, no por el valor intrínseco o la capacidad intrínseca de liderazgo de su esposo, sino por amor al Señor. ¿Cuántos de ustedes creen que sus esposos no son buenos líderes? Bueno, no responde esa pregunta. Pero a lo mejor te puede decir, mi esposo no es un buen líder. Y puede ser que tu esposo no sea un buen líder. Y de hecho, esa es la queja, no, ese es el motivo número uno por el cual mujeres cristianas rehúsan someterse a su esposo. Exacto. Ese es el número uno. Dice, son malos líderes. La Biblia no dice, submit to your husband if he is a good and godly leader. No, submit to your husband as to the Lord. Out of the love for the Lord and with the help of the Lord, you should submit to your husband. ¿Y el esposo no se tiene que someter a la esposa? En el llamado, fíjate, acuérdate, vimos la semana pasada que es el llamado a sumisión es llamado a todos. Pero en el matrimonio, Dios llama a la esposa a honrar el liderazgo del esposo. Eso es lo que es la sumisión, recuerda. Honrar el liderazgo y ayudar a tu esposo a llevar a cabo ese liderazgo. Pero el hombre también tendría que ser honrar el Obviamente, pero el hombre debe respetar a su esposo, amar a su esposo, como Cristo ama a la iglesia. Pero el líder del hogar es el hombre. Es el líder de su esposa y la esposa debe de seguir su liderazgo y honrar ese liderazgo. Sin embargo, el esposo cristiano, y esa es la otra parte de la moneda, la manera en que nosotros lideramos nuestro hogar no es la misma manera en que los hombres del mundo lo hacen. Un hombre que no es cristiano, ¿cómo liderea? Por fuerza. A fuerza. Por imposición. Por imposición. Aquí el que manda soy yo y punto. El liderazgo cristiano es... Yo te hago una pregunta. ¿Cómo Cristo lideró a la iglesia? ¿Hemos pensado en eso? How Christ led his church.
como una novia, pero fíjate que Cristo, el liderazgo de Cristo fue un liderazgo de sacrificio y servicio. El liderazgo cristiano en el hogar es sacrificio y servicio. No es simplemente dar órdenes. Está caracterizado por servir a tu esposa y sacrificarte por tu esposa como Cristo lo hizo por la iglesia. Pero obviamente sí, si queremos ponerle esa palabra o queremos describirlo de esa manera, el hombre debe de someterse a Cristo amando y respetando a su mujer. Porque la mujer no es una propiedad que nosotros tenemos, es nuestra conyuga idónea. Es la ayuda que nos complementa. Y tiene delante de Dios el mismo valor y honra. Aunque tenemos funciones diferentes en el matrimonio, los dos tenemos la misma honra y el mismo valor. Y el hombre debe respetar eso. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué debe decir, hermano? Solamente con la ayuda del Señor las mujeres deben hacer esto. Yo le voy a poner un ejemplo, hermano. Decíamos que respetar, someterte a tu marido es ayudar a tu marido, honrar su liderazgo y ¿qué más? Y ayudarlo a llevar su liderazgo acorde a los dones que tú tengas. Mire, le voy a poner un ejemplo. ¿Sabe una manera muy común en que las mujeres cristianas undermine, ¿cómo se dice undermine en español? Tiran por debajo sus valores en el liderazgo de su esposo. Le voy a poner un ejemplo. El esposo es el responsable de liderar espiritualmente la familia. Pero la mujer, o sea, estamos hablando de matrimonios que son cristianos los dos. El esposo es el responsable de liderar espiritualmente su familia, de tomarlas, ¿sabe?, de guiar a la familia en el Señor. Pero el marido es un hombre que es pobre en su liderazgo espiritual. ¿Usted no ha conocido a maridos que son pobres en su liderazgo espiritual? ¿Saben que tienen que orar con su mujer y no lo hacen? ¿Saben que tienen que dedicar tiempo para instruir a su familia y no lo hacen porque tienen muchas otras cosas más importantes que hacer? Eso es un liderazgo espiritual pobre en el hogar. Ahora bien, ¿qué hace la mujer cristiana? Como él no lo hace, lo voy a hacer yo. Pero esa no es manera de ayudar a tu esposo a llevar su liderazgo. La manera de ayudar a tu esposo es decirle, amor, baby, papi, como quieras decirle, creo que necesitas tomar tiempo para guiar tu familia espiritualmente. ¿Cómo te puedo yo ayudar a ti para que tú puedas tomar tiempo para liderarnos espiritualmente? Cuando los niños tienen problemas en la escuela, generalmente ¿quién es la que va a la escuela a resolver el problema? Yo. La mamá. No, yo. Porque el papá siempre está, ¿qué cosa? Trabajando. Y el papá no quiere, dice, no, yo no tengo tiempo para ir. ¿Y qué hace la mujer? Él no puede ir, yo voy. No. Siéntate con tu esposo y dile, mira, tú necesitas ir a resolver este problema. Hermanos, y yo les voy a hablar tan claro como el agua. Ustedes seguro me van a decir, ay hermano, que usted no entiende que mi esposo trabaja de noche, desde que sale el sol hasta que se pone. Él legítimamente no tiene tiempo para ir a la escuela a resolver esos problemas triviales de nuestros hijos. Tu esposo puede ser que trabaje como llena el espacio en blanco, de sol a sol. Pero todavía tu esposo tiene la responsabilidad de ser padre de su hijo. Y es la responsabilidad de tu esposo de ir y resolver, dar la cara y resolver el problema de sus hijos en la escuela. No es tu responsabilidad solamente, es responsabilidad de tu esposo. Cuando hay una junta en la escuela, ¿quién es la que va, hermano? La mamá. Porque los esposos hemos delegado esa responsabilidad a nuestra esposa y decimos, no, yo no tengo tiempo. ¿Y las esposas qué hacen? ¿Tú no tienes tiempo? Yo voy. Cuando tú haces eso, tú le estás ayudando a tu esposo a llevar el liderazgo que Dios le ha encomendado. Cuando tu esposo te dice, ve tú, que yo no puedo ir,
y tú vas, y tú dices, mira, tenemos que ir los dos, mira, tenemos que arreglar. Hermano, y obviamente, en paréntesis, puede haber una ocasión en que legítimamente tu esposo no pueda, y no está mal que tú vayas. Pero cuando es el patrón en tu matrimonio, hay algo que no está bien. Tú debes ayudar a tu esposo a que tu esposo lleve el liderazgo que Dios le ha dado, de una manera amorosa, hermano. Aquí en Proverbios 31, capítulo 31, versículo 10 en adelante hasta el final, hasta el 31, habla sobre la mujer virtuosa. Y ahí hay varias cosas referentes a cómo señala en Proverbios realmente cómo es una mujer, pero en un punto de este largo pues es un capítulo, pero en esos varios versículos habla sobre una parte donde dice que conforme al esposo que dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. O sea, por la esposa, pues, o sea, está hablando ahí, pues usted sabe de ese versículo, el 31, que habla de la mujer, pero hay ciertas cosas, o sea, varias cosas referentes a las virtudes de la mujer, pero en un punto, o sea, por la mujer es conocido el marido. Sí, eso tiene sí. Y obviamente, yo lo que vamos a hacer con ese, porque ese proverbio es un proverbio muy interesante. Antes de pasar a la responsabilidad del marido, vamos a dedicar un domingo para discutir Proverbios 31, para enseñar lo que ese proverbio está transmitiendo verdaderamente. Porque sí habla de las virtudes de la mujer. Ahora, hermanos, quiero terminar con esto. La sumisión de la mujer, nosotros hemos visto hoy que es lo que es. Hemos visto también qué cosa. Que es un asunto espiritual, que es mandatorio. Y quiero terminar con este punto. La sumisión de la esposa es un asunto de fe. Porque para someterte a tu esposo, tú necesitas creer que lo que Dios ha establecido, el propósito de Dios, el plan de Dios para tu matrimonio, como Él lo ha revelado en su palabra, es lo mejor para tu matrimonio. Pero también es un asunto de fe, porque solamente por la fe en Cristo tú puedes llevar a cabo, responder adecuadamente al llamado que Dios te ha hecho de someterte a tu esposo como al Señor. Hermanas, yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil, pero solamente creo que tú vayas a casa llena de esperanza. Y quiero animarte a que tú respondas a esta enseñanza hoy de dos maneras. Uno, ora para que el Señor te ayude a honrar el liderazgo de tu esposo, a crecer en la capacidad de honrar el liderazgo de tu esposo y en tu capacidad de ayudarlo a llevar ese liderazgo conforme a los dones que Dios te ha dado. Eso es lo primero que quiero animarte que hagas. Y en segundo lugar, hermano, en esta semana, busca oportunidades para ayudar. No te quedes en la oración. Busca oportunidades para ayudar a tu esposo a llevar a cabo esa responsabilidad, es su liderazgo. Quizás pueda ser, toma tiempo, quizás tú puedes decir, ay, es que mi esposo, y digo estos ejemplos porque los he escuchado, es que mi esposo solo habla cada vez que abre la boca. Es mejor que no hable, que se calle, porque cada vez que habla, pastores, puede que sea verdad. Pastores, que mi esposo no sabe tomar decisiones, todas las decisiones que toma nos han llevado al fracaso. Puede que sea verdad. Y entiendo tu dolor y tu frustración. Pero quizás cuando vayan a tomar una decisión en el matrimonio, toma tiempo para preguntarle, ¿qué tú crees? Tenemos este problema. ¿Qué tú crees que debemos hacer? No, vamos a hacer lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. No. Dime qué es lo que tú piensas que debemos hacer como familia. Y discute. Háblalo y ora por eso. Casi siempre cuando pensamos en la sumisión de la esposa, la imagen que tenemos no es una imagen de una posición pasiva en el matrimonio. Yo no hago, yo no digo, yo no pienso,
porque yo estoy sujeta a mi marido. Sin embargo, el concepto es una posición muy activa. Tú estás activamente buscando oportunidades para que tu esposo lidere. Tú estás preparando oportunidades para afirmar el liderazgo de tu esposo. Y mencionábamos el culto familiar, muchas veces somos culpables de decir, no hacemos culto familiar porque es que tú no lo sabes hacer. En vez de dedicar tiempo a sentarnos y ser pacientes y ver a nuestro esposo crecer en esa área. Él no sabía, hace 6 meses no sabía, ahora sabe un poquito más. Pero tú estás preparando condiciones para que él pueda crecer. Eso en vez de tirarle el cuidado arriba. Eso es un buen ejemplo. Muchas veces tú puedes pensar, mi esposo no sabe nada de teología, no sabe nada de Biblia. Yo sé más que él. ¿Cuántas veces ustedes no han pensado? No lo respondan usted mismo. ¿Cuántas veces ustedes han pensado? No, yo sé más que él. O yo soy más sabia que él. Dale la oportunidad a tu esposo de crecer. Hermanos, y le digo, por ejemplo, una manera de apoyar el liderazgo de tu esposo es que cuando tu esposo te diga, ¿sabes qué? Vamos a ir en esta dirección, o vamos a hacer esto, yo creo que debemos hacer esto. No piensa valora lo que tu esposo te está diciendo y sigue el liderazgo de tu esposo y dice, ok, esta es la dirección en la que debemos ir, vamos a ir en esa dirección. Si tu esposo te dice, y este ejemplo te va a gustar, y tu esposo dice, esta noche no cocines, te voy a llevar a comer, no diga, no te preocupes, yo voy a comer, yo voy a cocinar, no, sigue el liderazgo de tu esposo, él te quiere llevar a comer. ¿Sí o no, hermano? Es un ejemplo simple. Pero ¿cuántas veces tu esposo no quiere hacer algo por ti y te dice, no te preocupes? No tengo tiempo. No, sigue el liderazgo de tu esposo. Empieza por las cosas pequeñas. Y pídele a Dios la gracia para que te ayude a someterte a Él en todo como el Señor. Y pídele a Dios que te dé a tu esposo sabiduría para liderarte en el matrimonio. Amén, hermano. Bueno, yo tengo un ejemplo, pero se lleva como testimonio, pero se llevaría como 2 o 3 minutos, no sé si. Dígalo, hermano, sí, dígalo. Cuando andábamos nosotros haciéndolo del préstamo, pues yo andaba todo emocionado y queríamos agarrar un préstamo muy grande. Entonces, yo le dije a Leche, sí podemos, sí lo hacemos. Y nos dieron como 3 o 4 días que pensábamos y yo aferrado a la primera idea que yo tenía. Y un día llegué yo ahí a la casa de mi hijo Leti, vamos a sentarnos a hablar bien de lo que va a pasar. Y ella ahí me ayudó a tomar una decisión sabia y no haber hecho ese préstamo tan grande que no nos convenía a nosotros. Y entonces ahí yo no es que porque uno es el líder no tiene que ya tú cállate mujer, no, sino que a veces tiene que saber escuchar uno a su mujer o a su esposo y hablarlo como debe ser. Yo siempre he sido muy abierto en mi matrimonio en ese aspecto. Cuando vamos a tomar una decisión muy grande entre los dos y platicarlo bien, porque si nos va a ir bien, nos va a ir bien a los dos, pero si nos va a ir mal, nos va a ir bien, mal a los dos también. Sí, exacto. Y hermano, y yo como le digo, hermana, yo quiero que usted sepa, recuerda algo, hermano, a usted Dios le ha dado sabiduría para ayudar a su esposo. Use esa sabiduría, ayuda a su esposo a llevar su liderazgo. Y a los hombres que estamos aquí, porque le di a las mujeres lo que esperamos, queremos que animarles a hacer algo. A los hombres que estamos aquí, casados, hermanos, en esta semana lideremos bien a nuestras esposas, para que a ellas se les sea fácil someterse a nuestro liderazgo. Sea un líder que glorifique el nombre del Señor. Y toma la iniciativa en dirigir a tu familia espiritualmente en esta semana. Comienza tomando tiempo, aunque sea leer la Biblia con tu esposa y orar. Y Dios va a obrar en tu vida y en la vida de su familia. Amén, hermanos. Hermanos, quiero invitarte a que tú cierres tus ojos ahí donde está. Ha llegado el momento extraordinario de venir a la mesa del Señor.